Buenos días, amada iglesia, qué privilegio, qué honor, qué gusto también saludarles en esta nueva mañana de domingo 10 de enero del 2021. Miren cómo pasa el tiempo de rápido. Ya llevamos 10 días del mes de enero y pues estamos deseosos de que Dios nos siga hablando en este año, que Él siga tocando nuestro espíritu por medio de su palabra. Y yo espero que usted esté receptivo a la palabra de Dios, dispuesto a escuchar la voz de Dios y dispuesto a obedecer la voluntad de Dios. Eso es el anhelo de mi corazón, porque creo que esa es la clave para ser un cristiano consistente, fiel, leal y exitoso en la vida. No tenemos otra alternativa, hermanos amados. Así que por esa razón es una gran responsabilidad para mí, pero también un gran privilegio compartirles un mensaje más de la palabra del Señor en esta mañana. Quiero recordarles que estamos en nuestra miniserie de transición entre el año 2020 y 2021 y esta serie se llama Vivo por Fe y para Fe. Vivo por fe y para fe. ¿Por qué por fe y para fe? Porque por fe somos salvos, por fe obtuvimos la salvación, pero esa fe nos debe servir también para continuar nuestra vida cristiana, lo que acabo de estar diciendo, de manera exitosa y firme. Hoy vamos a desarrollar el tema divulgando el Evangelio. Divulgando el Evangelio. La semana pasada hablamos del tema viviendo por el Evangelio y hoy hablaremos de este tema divulgando el Evangelio. La semana pasada estuvimos en Romanos capítulo 1 versículos 16 y 17. Hoy estaremos en Romanos 1 versículos del 8 al 12. Vamos a primero que nada hacer nuestra confesión bíblica y yo le ruego que juntos en armonía al unísono elevemos nuestra voz y digamos: Mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: somos casa, somos familia, somos Iglesia Busca a Dios y vivimos por la fe. Y vivimos por la fe, dentro de poco va a cambiar. Cuando ya iniciemos nuestra serie del nuevo año, del año 2021, va a cambiar ese último sentido, esa última frase. Ya les diremos en su momento cuál tocará repetir, pero hoy todavía decimos y vivimos por la fe. Entonces les decía que vamos a basar esta enseñanza, este mensaje, esta exhortación en Romanos capítulo 1, versículo 8 al 12. Nosotros decimos Romanos a secas, pero en realidad es la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia cristiana que estaba en Roma y él les envía a decir muchas cosas, les habla de muchos aspectos y en estos versículos vamos a encontrar que les habla de divulgar el Evangelio, les estimula, les felicita, pero también les motiva a continuar divulgando el Evangelio y hoy veremos desde tres aristas cómo el Evangelio puede ser divulgado o de qué manera y cuándo es divulgado el Evangelio. Nuestra fe, mis hermanos, el Evangelio de la verdad, que responde al Cristo glorificado, el que juzgará a los vivos y a los muertos en su venida, es el que tenemos que divulgar. Así que leamos los versículos del 8 al 12, por favor, en la epístola o carta del apóstol Pablo a los romanos. Y dice así este pasaje: Ante todo les digo que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones.
Día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, anunciando la buena noticia acerca de su Hijo. Algo que siempre pido en oración es que, Dios mediante, se presente la oportunidad de ir por fin a verlos, pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Este es el pasaje señalado por el Espíritu Santo para que hoy la comentemos, para que hoy la expliquemos y para que hoy la recibamos en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro espíritu. Decía yo que nuestra fe, el Evangelio de verdad, que tiene que ver con el Cristo glorificado, que va a venir un día, que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su venida, deben ser conocidos. Esa fe nuestra debe ser conocida. El Evangelio debe ser conocido. Nuestra fe debe ser practicada y el Evangelio también. Nuestra fe debe ser difundida y el Evangelio en consecuencia debe ser difundido también por cada uno de nosotros y en cualquier lugar en donde nos encontremos, a donde vayamos. Mire que los primeros cristianos que salieron huyendo de Jerusalén porque estaban siendo perseguidos, ellos iban huyendo, pero a la vez iban con la preocupación de divulgar el Evangelio, y a donde iban ellos predicaban el Evangelio. Qué tremenda la vida de los primeros cristianos. Si nosotros logramos ser un poco como ellos, hermanos, eso será realmente asombroso, y este es un buen año para que nosotros tomemos esa determinación. Cuando elegimos vivir por la fe y para fe, una de las prácticas que debemos desarrollar es precisamente esta, de divulgar el Evangelio a todas las demás personas. De ahí que tenemos nosotros la gran comisión escrita ahí en Mateo y en Marcos, para que no se nos olvide que es parte de nuestra responsabilidad al vivir por la fe y al vivir para fe. Entonces todas las demás personas que aún no conocen el Evangelio, todas las demás personas que aún no tienen a Cristo, deberán conocer nuestra fe. Deberán conocerla por nuestras palabras y por nuestros hechos. Deberán darse cuenta de que vale la pena vivir por fe. Y deberán darse cuenta que el Evangelio es la mejor noticia que cualquiera de nosotros haya podido escuchar en este mundo. Entonces, hermanos, ahí está nuestra responsabilidad. Sobre eso versa nuestro texto leído en esta hora, en esta mañana. Así que esa es la realidad que presenta el pasaje, pero ¿cómo o cuándo divulgamos el Evangelio? ¿Cómo nosotros divulgamos el Evangelio y cuándo lo divulgamos? Bueno, hay tres aristas, les dije yo, o tres maneras, tres formas, tres momentos, tres situaciones, tres circunstancias por medio de las cuales nosotros divulgamos nuestra fe y el Evangelio. La primera es al proclamar nuestra fe. Ahí nos ayudan los versículos 8 y 9. Al proclamar nuestra fe. Voy a leer nuevamente estos dos versos que dicen: Ante todo les digo que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones. Día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, anunciando la buena noticia acerca de su Hijo. El apóstol Pablo, el escritor sagrado de esta carta a la iglesia en Roma, está diciendo que lo primero que él hace es dar gracias a Dios a través de Jesucristo
por la vida de los destinatarios de su carta, por la vida de los hermanos allá en Roma, porque la fe de ellos estaba siendo divulgada por todo el mundo. Cuando el apóstol dice aquí todo el mundo, no pensemos en el mundo que hoy conocemos. Obviamente era más reducido, menos naciones, menos extensión territorial, menos población que ahora. Estamos hablando de cuántos siglos atrás, 20 siglos atrás aproximadamente. Entonces todo eso cambia, pero el hecho que diga que su fe se divulga por todo el mundo significa que ellos estaban haciendo lo necesario para que su fe fuera conocida por las personas que aún faltaban de creer en Cristo. Y él dice que Dios le es testigo que él en su espíritu, él en el Evangelio de Jesucristo, él hace mención de los hermanos en Roma en sus oraciones, dando gracias a Dios. Eso es fabuloso, porque hay una conexión. Parece ser que el apóstol Pablo nunca había estado en la iglesia de Roma. De hecho, no es él el fundador de la iglesia en Roma. Sin embargo, tenía una conexión espiritual con ellos también. Él deseaba ir a Roma y por diversas situaciones el Espíritu le había impedido ir a esa ciudad. Pero para creer en el Evangelio, hermanos, para otorgarnos salvación, Dios también nos otorgó la fe. ¿Se dan cuenta ustedes que en Efesios dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y la fe no es de nosotros, sino es un don de Dios? Entonces, dentro de la gracia maravillosa, el Señor nos dio fe para ser salvos también. Este hecho implicaba entonces quitar de en medio la idea humana de corregir por medio de las obras humanas nuestro destino eterno y dejarnos totalmente claro que todo nos es otorgado por gracia. En ningún momento nuestras obras cuentan para poder lograr la salvación, para poder ser de la fe y para poder ser salvos. Es por gracia nada más, pero la fe es importante ahí. Y entonces, como la fe es un elemento crucial, un elemento importante, esa fe debe ser divulgada. Esto es, hermanos amados, como cuando alguien descubre, vamos a poner el ejemplo actual, el COVID-19. Alguien descubrió la vacuna. ¿Qué tiene que hacer? Descubrí la vacuna, la escondo solo para mi familia y para mí y que nadie más lo sepa. No, al contrario, comienza a divulgarla para que todos lo sepan y esa vacuna va a ayudar a muchos, a todos aquellos que la quieran, por supuesto. Lo mismo sucede con la salvación. La fe, al ser proclamada, permite que otras personas entonces alcancen por gracia la salvación. Así que cuando contamos a los demás acerca de nuestra fe, cuando proclamamos a todos lo que nosotros creemos acerca de Cristo Jesús, acerca de Dios, acerca de la Biblia, cuando nosotros hacemos eso, que es la esencia de nuestra fe, entonces estamos divulgando el Evangelio, mis amados hermanos. Esa entonces es una de las maneras, una de las formas o de las aristas de divulgar el Evangelio, al proclamar nuestra fe. Otra segunda es al confirmar a los creyentes. Y qué importante y qué pertinente será considerar este aspecto de confirmar a los creyentes, sobre todo cuando estamos en un proceso de pandemia en el que pues algunas iglesias y sus condiciones se lo permiten y las condiciones de su ciudad o de su municipio se lo permiten, pues probablemente han abierto las puertas del templo, otras no lo han hecho, como es el caso de nosotros, porque no se han dado las circunstancias adecuadas. Sin embargo, mis hermanos, vamos a necesitar trabajar en confirmar a los creyentes. Mire lo que dice el verso 10 y el verso 11. Algo que siempre pido en oración es que Dios mediante
se presente la oportunidad de ir por fin a verlos, pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Estos versos, el apóstol Pablo está diciendo, yo estoy empeñado en ir a Roma. Yo necesito ir a Roma, yo debo ir. Yo sé que la voluntad de Dios es que vaya. La voluntad de Dios no ha sido que hasta ahorita pueda ir, pero yo sé que debo ir porque el gran deseo de mi corazón es verlos y comunicarles algún don espiritual con el propósito de que sean confirmados. Así que los versos nos hablan del sentido real, uno, de estar juntos, de compartir un don espiritual. Noten lo que estoy describiendo. No se trata de otra cosa, de estar juntos y de compartir los dones espirituales que cada uno tenemos. ¿Cuándo sucede eso? Cuando nos congregamos como iglesia local, obviamente, cuando tenemos nuestros cultos presenciales, cuando tenemos nuestras reuniones, todos juntos físicamente. En el caso del texto, el escritor sagrado se refiere al deseo de ir a la iglesia en Roma para ministrar a los santos de manera personal. Y como dije antes, esto es lo que nos está haciendo falta ahora mismo a nosotros. Yo me gozo en poder llevarles la palabra por estos medios, pero el mayor anhelo de mi corazón es que Dios nos permita pronto poder congregarnos en el templo y hacer esto de manera personal. Antes del día, vamos a ver, 15, 16, 17, antes del 18 de marzo, yo no recuerdo haber predicado en una red social o en un canal de YouTube, en donde hay posibilidades de que muchísimas personas vean la predicación. Yo no lo había hecho, solo había predicado ahí en la congregación, eventualmente en alguna otra iglesia, cuando hubo alguna invitación. Probablemente algunas veces se grabó un video y luego fue llevado a otro lugar y otras personas lo vieron, pero nada de hacer una transmisión así, ni en vivo, ni en edición de video, que fuera divulgada abiertamente al público. Y eso es una bendición ahora, pero nos hace falta reunirnos, porque cuando nosotros nos reunimos, entonces el don espiritual que usted tiene, el don espiritual que el hermano tiene, el don espiritual que la hermana tiene, vienen a ser utilizados de manera recíproca, de manera mutua, para ministrarnos unos a otros. Nosotros, los que creemos en el Señor, hemos sido dotados por lo menos de un don espiritual, y ese don espiritual es el que nosotros debemos ministrar a los demás. El apóstol Pedro lo dice también de una manera muy linda en la primera carta del apóstol Pedro. Vemos eso en el capítulo 4 y verso 10, dice él: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Me encanta esa expresión, la multiforme gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios tiene un montón de formas de manifestarse a través de diferentes personas, a través de diferentes hermanos y hermanas, de manera que cuando nosotros nos congregamos, nos reunimos, ministramos el evangelio a los hermanos. Los dones espirituales permiten que sea divulgado el evangelio de nuestra salvación. Que el evangelio sea divulgado depende de que cada uno tomemos el tiempo de confirmar en la fe a los hermanos, porque los dones que cada uno tiene van a ayudar a confirmar la fe de aquellos que especialmente están iniciando su carrera cristiana, y eventualmente de aquellos que, habiendo estado en el evangelio, se apartaron por un tiempo por diversas circunstancias y ahora están tratando de volver. Entonces los dones de cada uno van a contribuir para confirmar a esos hermanos. Esa es la segunda forma en que nosotros podemos entonces divulgar el evangelio.
confirmando, porque en la medida que todos sean confirmados, en esa medida ellos también van a ir compartiendo su fe, ellos también van a ir viviendo una vida que refleje el carácter de Cristo y que pueda mostrar amor hacia los demás que aún no le conocen. Entonces la última arista, la última manera o forma para poder divulgar el Evangelio es al confirmarnos los unos a los otros. Fíjense pues, en primer lugar, la divulgación del Evangelio es cuando nosotros proclamamos nuestra fe a las personas que aún no conocen al Señor. La segunda es cuando confirmamos a los creyentes que están comenzando en el Evangelio. Pero la tercera es cuando nos confirmamos los unos a los otros. Aquí es donde existe esa reciprocidad que yo le mencionaba. Leamos lo que dice el versículo 12 para esto. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Para ser mutuamente confortados, dice el apóstol Pablo. Me encanta este versículo porque deja ver que en el apóstol no había orgullo, no había un complejo de superioridad. Al contrario, este versículo refleja mucha humildad, porque él dice, yo voy a ustedes y quiero edificarlos, quiero confortarlos, pero a la vez yo sé que ustedes me van a confortar a mí con sus dones y con la expresión de su fe, que nos es común a ustedes y a mí. Entonces, esto nos debe bendecir a nosotros como iglesia. Esto nos debe ayudar a nosotros, porque la divulgación del Evangelio, que implica divulgación de nuestra fe y la administración de los dones espirituales, redunda en la confirmación mutua de los santos. Por eso somos el cuerpo de Cristo, mis amados hermanos. A eso se refiere Romanos 12, 1 Corintios 12, cuando hablan del cuerpo de Cristo, en que todos podemos ayudarnos unos a otros. A eso se refiere la palabra mutuamente, que por cierto es la palabra clave en este versículo 12. Mutuamente quiere decir que es una calle de doble vía. Yo le edifico a usted y usted me edifica a mí. Usted edifica a este hermano y este hermano le edifica a usted. Y así vamos interactuando unos con otros de manera que todos somos edificados, todos somos confortados y todos somos confirmados en la fe de Jesucristo y en el Evangelio. La fe debe sernos común, por supuesto. No podemos hacer esto con alguien que tiene una fe diferente. La fe debe ser común. Creemos en el mismo Dios y creemos en el mismo Salvador. Porque si usted va a querer hacer esto con alguien que cree de manera diferente, esto no va a funcionar así. Esto funciona solamente en el cuerpo de Cristo. Porque ahí todos tenemos la presencia del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es la manifestación divina, es la presencia divina en nuestras vidas, es el vínculo espiritual que nos une a unos con otros. Es lo que permite que formemos una red espiritual entre nosotros, pues está presente en cada uno de nosotros. Cuando nos ministramos, lo hacemos mutuamente y existe esa edificación mutua como en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En un proceso de enseñanza-aprendizaje hay un maestro y hay unos alumnos. Pero no significa esto que el maestro es el único que sabe todo y va a enseñar todo y los alumnos no saben nada y van a aprender todo lo que sabe el maestro. Al contrario, sucede también un efecto de doble vía. El maestro enseña unas cosas, pero él aprende otras de sus alumnos. Así que cuando yo, hermanos, les comparto la palabra a ustedes, yo también aprendo de ustedes. Yo no solamente soy el que enseño, yo también aprendo. Por eso decimos que es mutua la edificación y el ser confortados nosotros. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos entender y practicar para que el Evangelio sea divulgado efectivamente. El Evangelio es proclamado entonces cuando existe
nuestra confirmación mutua. Nos vamos ayudando a estar firmes los unos a los otros. No detengamos el correr, el caminar, el avance del Evangelio, hermanos amados. Vivamos siendo servidores los unos de los otros. Eso no debemos perderlo de vista. Sirvámonos mutuamente, edifiquémonos mutuamente, confortémonos mutuamente, ayudémonos mutuamente y seamos dependientes de Dios para que nos edifique esa interacción. Así que quiero concluir diciendo que vivir por fe y para fe implica que divulguemos el Evangelio de la salvación en el cual hemos creído. Pero esa divulgación conlleva proclamar nuestra fe, confirmar a los creyentes mediante la administración de los dones espirituales y a la vez confirmarnos mutuamente. Es vital, es determinante, es decisivo para nuestra fe contarla, anunciarla, divulgarla y con ello que todos los que nos rodean reciban la bendición de ser ministrados y así podamos confirmar nuestra fe los unos con los otros o los unos a los otros. Cada uno de nosotros somos un elemento, un recipiente de esa fe, pero también debemos ser un canal de bendición, de edificación y de confirmación para nuestros hermanos. Espíritu de Dios, que en toda la creación paseas en este Aleluya. Les invito a que oremos. Les invito a que nos pongamos en las manos del Señor. Para que este año, mis amados hermanos, la divulgación del Evangelio sea efectiva desde nuestra postura, desde nuestra posición, desde donde nos encontremos, desde nuestra iglesia local y desde todas las perspectivas que cada uno de ustedes, mis hermanos, que probablemente se congregan en otras iglesias o que estuvieron algún tiempo con nosotros y ahora por distintas razones están en otro lugar, en otro país incluso, y por consecuencia se congregan en otra iglesia local, que ustedes también vivan eso ahí con los hermanos de la fe y podamos juntos como cuerpo de Cristo divulgar el Evangelio. Padre Celestial, amado Señor, gracias te damos por la semilla de la fe que pusiste en nosotros, que nos otorgaste para poder creer en Jesucristo y poder así también obtener por gracia la salvación. Señor, necesitamos de ti, necesitamos que nos ayudes a divulgar el Evangelio, que nos permitas, Señor amado, proclamar nuestra fe, compartir nuestra fe, que nos permitas confirmar, afirmar el caminar de aquellos nuevos creyentes y también edificarnos mutuamente en nuestra iglesia local. Bendice a cada uno de mis amados oyentes, dales esa determinación, ese carácter, Señor, para que ellos puedan ser esos instrumentos útiles para la propagación, para la divulgación del Evangelio. Bendice a cada uno por nombre. Por favor, Señor, ten en cuenta sus necesidades, ten en cuenta sus luchas. Por favor, no te olvides de lo que ellos están viviendo en este momento y que probablemente necesitan un milagro, una intervención divina, una intervención sobrenatural para recibir tu bendición. Gracias, oh Dios. Pedimos que nos sigas ayudando, que nos sigas guiando, no solo en esta serie, sino en todo el año que viene, en las series que vamos a desarrollar. Y oramos, Señor, también para que esta pandemia vaya menguando,
vaya desapareciendo y que entonces podamos volver a congregarnos con libertad, con toda la certeza de que podemos estar bien y de que podemos confortarnos y edificarnos mutuamente. A ti, Señor, sea la honra y la alabanza, ahora y por los siglos, en el nombre precioso de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. El Rey Jesús, tu gloria es inmesurable y eres el que murió por mí. Ahora yo vivo para ti. Amén, mis amados hermanos. Gracias por su atención. De verdad es un domingo precioso. Bendigo sus vidas. Les animo a seguir adelante, a no desmayar, a estar firmes en el Señor. El Señor ha dicho que probemos su yugo, probemos su carga, que es ligera, que es fácil. Claro, porque Él está ahí con nosotros. Que vengamos a Él los que estamos trabajados y cargados, que Él nos hará descansar. El próximo domingo, 17 de enero, sí, tendremos nuestra predicación siempre por video, como en esta ocasión, y continuaremos nuestra serie de transición con el tema Evito desagradar a Dios. Evito desagradar a Dios. Estén pendientes. Por lo demás, no olviden ser responsables, aplicando siempre todas las medidas protocolarias de seguridad y de salubridad para su bienestar y el de su familia y el de todos aquellos con los que se relacionen, en el trabajo, en el estudio, como sea. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y recuerden que podemos ayudarnos orando unos por otros. De esa manera también podemos ser edificados. Hasta la próxima, mis amados hermanos. Un abrazo en el amor de Jesús. Si llegaste hasta aquí, no olvides dejar un comentario, tu like y suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de los siguientes videos que tendremos en nuestro canal y tampoco olvides activar la campanita. Dios te bendiga. Con mi
Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit,